No sé si recuerdan la canción de los años 80 que se llamaba We Are the World, Somos el Mundo, que fue una iniciativa de una fundación que se llamaba USA for Africa, Estados Unidos por África, que recaudaba fondos para combatir la hambruna en Etiopía en 1985. Esa canción fue escrita por Michael Jackson y por Lionel Richie, y fue un activista que se llamaba Harry Belafonte quien tuvo la loca idea de juntar a las estrellas del momento para poder grabar esa canción. Y de hecho, pues bueno, hoy en día hay un documental en Netflix que usted puede ver que explica todo el proceso, todo lo complicado y lo maravilloso que fue poder grabar esa canción. Porque entre los artistas que cantaron esa canción estaban Stevie Wonder, Diana Ross, Ray Charles, Cyndi Lauper, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Paul Simon, Tina Turner, etcétera. Era la crema innata de aquella época que cantaron esa canción, ¿no? Y el estribillo principal de la canción decía, We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. ¿Se la saben? ¿No? ¿La han escuchado? ¿Nunca la han escuchado? ¿Ni la versión en español? Porque hubo una versión en español que después cantó Gloria Estefan, Shakira, Ricky Martin, Thalía, Juanes, hasta Vicente Fernández pusieron a cantar ahí. Que dicen las personas que saben de música que a lo mejor no estuvo tan buena, ¿no? Como la original. Y pues bueno, el caso es que esta ha sido una canción que ha sido utilizada muchas veces para poder convocar a movimientos sociales bajo la bandera de la unidad. La bandera de la unidad. Convocar a distintos sectores de la sociedad para unirse por una causa. Y en particular es una canción que a mí me llama mucho la atención por su poder para convocar a las demás personas. Porque no es fácil hablarle a distintos sectores de la sociedad para decirles, vamos a unirnos. Porque de inmediato que tú le dices a las personas, vamos a unirnos, surgen los desencuentros. Por ideologías, por políticas, por intereses, por conveniencias, por problemas de logística, ¿no? Como cuando le dices a los amigos, hay que vernos. Y así se pasó todo el año y nunca se vieron porque nomás no pudieron coincidir en agendas. Es más, ni siquiera es fácil tener unidad dentro de las mismas iglesias. Porque cuando como cristianos decimos vamos a unirnos como iglesias, de inmediato surgen los conspiranoicos que dicen, eso es ecumenismo. Están haciendo la iglesia del anticristo, de los últimos tiempos, de las profecías. Y dicen, pues no nos juntamos. Y muchísimo menos dentro de una misma congregación es posible a veces poder tener unidad. Porque nos alargamos en juntas por temas triviales, temas que no deberían tener tanta relevancia, nos enfrascamos en eso. Es más, ni siquiera en la familia es fácil tener unidad. Y yo diría, especialmente en la familia, es complicado tener unidad. Hay divisiones, hay discusiones, a veces hay pleitos hasta por generaciones. Estamos peleados los unos con los otros. Entonces, siendo que vivimos en un mundo que parece que la unidad nos cuesta mucho trabajo y que el mundo insiste en querer estar desunido y dividido, nos sorprende que llegamos hoy a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 31, y nos encontramos a un apóstol Pablo que dice, formamos todos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y la desunión no es un problema menor y muchísimo menos es un problema nuevo. Es más, en esta carta a los Corintios, desde el capítulo 1, versículos 10 al 17, les dice el apóstol Pablo, ya sé que ustedes están peleados unos con los otros. Que uno dice, este es mi apóstol favorito, yo soy de aquí, yo soy de allá, yo voy con Pedro, yo voy con Juan, yo voy con el otro, y no se pueden poner de acuerdo. Sin embargo, el apóstol Pablo insiste, tienen que estar unidos. ¿Y qué es lo que les dice sobre el tema de la unidad? ¿Cómo es que se atreve a hablar del tema de la unidad? Bueno, veamos qué es lo que dice el apóstol Pablo. En primer lugar, les dice, tienen que estar unidos a pesar de que sean diferentes. Tienen que estar unidos a pesar de que sean diferentes. Les dice, aunque el cuerpo tiene muchos miembros, es un solo cuerpo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo y estamos unidos porque el Espíritu Santo de Dios nos ha bautizado a todos nosotros, sin importar nuestras diferencias. Y esto no es algo que Pablo se saque de la manga o que sea gratuito. Está en la raíz histórica de la misma palabra iglesia. Iglesia en griego se decía eclesía,
¿Qué cosa era una eclesía? ¿Qué cosa era una iglesia en el Imperio Romano? Bueno, una iglesia no era una palabra religiosa. Muchísimo menos era una palabra cristiana. En aquellas épocas, cuando los romanos hablaban y decían, ahí hay una iglesia, a lo que se referían es que había una asamblea, una junta de personas que tenían una reunión política y que era conformada solamente por ciudadanos del Imperio Romano, o sea, varones, adultos, personas libres, personas de dinero y personas con privilegios. Se reunían y eran convocados por el gobierno romano para poder tratar asuntos de la ciudad. Vamos a poner un puente, vamos a hacer una obra, vamos a meter la pavimentación. Bueno, todavía no había otras maneras, ¿no? Todavía no había pavimentación, pero todos los que no entraban en esas categorías quedaban fuera de la toma de decisiones. Mujeres, niños, esclavos y pobres. Porque ¿qué decían los romanos? ¿Qué puede decir la chusma de las decisiones que vamos a tomar? La chusma no tiene que participar, solamente aquellos que sean leales al César pueden decidir qué se va a hacer en esta vía pública, en esta ciudad. Pero resulta que llegan los cristianos, estos loquitos que creían en Jesucristo, y dicen, nosotros cuando nos reunimos nos llamamos también iglesia. Eso enojó mucho al Imperio Romano. A los romanos decían, ¿cómo se atreven a decir que esa chusma son iglesia? Ahí ni siquiera van a tratar asuntos políticos, van a tratar temas de fe, de espiritualidad, se ayudan mutuamente, tienen amor los unos por los otros, son hermanos, oran, se la pasan en pachangones, como en Sion Balbuena, come y come, ¿no? Se la pasan bomba, se ayudan mutuamente y adoran a Dios. Eso no es una iglesia. Además, ¿cómo puede ser iglesia si ahí hay pobres, hay esclavos, hay mujeres, hay niños, hay mucha, pero mucha gente pobre? Eso es una aberración. Decían los del Imperio Romano. ¿Bajo qué argumentos se están reuniendo? ¿Por qué están diciendo que son iglesia? El apóstol Pablo les diría, porque todos nosotros le pertenecemos a Cristo. Y por el amor de Cristo, un día, cuando Él murió, ¿se acuerda del relato de la crucifixión? Dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, quitando la división que había entre nosotros y Dios. Pero también el apóstol Pablo en otro lado llega a decir, cuando eso sucedió se quitaron las divisiones que había entre nosotros, los prejuicios, los pleitos, los rencores, porque en Cristo ya no hay ni hombre ni mujer, ni judío ni griego, ni libre ni esclavo. Ya no hay una situación de división por ninguna situación. El amor que Jesucristo nos ha dado por medio de su Espíritu ha hecho que todos nosotros ya no seamos extraños. Somos hermanos. Interdependemos los unos de los otros. Tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Estamos interconectados, estamos enlazados. Yo los necesito a ellos y ellos me necesitan a mí. Yo los necesito a ustedes y ustedes me necesitan a mí. Y aunque no somos uniformes, no somos de una sola forma, porque somos diversos, esas diferencias nos complementan, nos enriquecen, nos hacen crecer mutuamente. Somos un coro de voces cantando una sola canción y embelleciendo esa melodía lo más hermoso que podamos hacer para que suceda el sonido más exquisito que pueda existir. Eso es lo primero que les dice Pablo. Tienen que estar unidos, aunque sean diferentes. Lo segundo que les dice Pablo es, cada miembro de ustedes importa. Por lo tanto, nadie puede menospreciar a nadie. Qué difícil es decir eso en estos tiempos. Algo tan sencillo. Nadie puede menospreciar a nadie. El día de hoy decir eso es una revolución. El apóstol Pablo dice, nadie puede decir, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo. Es decir, tú mismo no te puedes autoexcluir. Tú eres parte de nosotros. Eres parte de esta familia. Y tú puedes decir, pues que yo soy bien rarito. Sí, pero eres nuestro rarito.
Eres el rarito de esta familia, de esta congregación, de Sion Valbuena. Todos aquí hacemos falta. No importa qué tipo de personaje seas dentro de esta familia. Y yo les puedo decir, hay varios tipos de personaje, ¿verdad? Voy a enumerar algunos. No volteen a ver a nadie, por favor. Porque aquí en esta casa hace falta el gruñón, el exquisito, el que es bien barrio, el que es fifí, el quisquilloso, el pachanguero, el politiquillo, el futbolero, el regañón, el tímido, el chismosillo, el intensote, el chillón. Tú haces falta aquí. El que nada más viene el fin de año, haces falta aquí. Tú haces falta aquí. No desentonas en esta familia. Tú enriqueces esta familia. Eres parte de nosotros. Y para que alguien no se autoexcluya, también nosotros tenemos que cooperar, ¿verdad? No tenemos que excluirlo, porque de repente alguien se quiere integrar y le hacemos el fuchi. ¿Cómo se va a sentir esa persona? No vuelvo a regresar. No vuelvo a ir ahí. Me hicieron el fuchi allí. Cuando alguien se quiere incluir y lo rechazamos, no estamos contribuyendo al reino de Dios y su voluntad. Tenemos que proteger al que tenemos al lado. Ahora sí, mira al que tienes al lado, por favor. Velo, vela. Ese que tienes al lado, esa que tienes al lado es tu responsabilidad. Salúdalo, salúdala, dale un abrazo, pregúntale cómo estás, mándale un mensajito en la semana, hazle una llamada en la semana, mándale un meme. De verdad, yo bendigo la vida de todos aquellos que en la semana me mandan un meme y me dicen, para que se ría, pastor. Dios les bendiga, porque se preocuparon por mí y me mandaron un meme, una imagen de bendición, una oración, un piolín, algo, me mandaron una reflexión que estoy viendo que están pensando en mí. Tenemos que preocuparnos los unos por los otros, mantenernos de alguna forma cercanos. Todos importamos aquí. No sé si alguna vez ustedes han andado por la casa descalzos y de repente se pegan en el dedo chiquito del pie. ¡Ay! Se pegan en la orilla de algún mueble. ¿Cómo duele eso? Duele muchísimo, ¿verdad? Y uno podría ver nada más dolor, pero ya ahí veo una enseñanza. Eso nos enseña que hasta la parte más pequeña del cuerpo importa. Porque cuando la parte más pequeña del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Y ese es un dolor que uno no le desearía a nadie. Tenemos que dolernos los unos con los otros. No puedes excluir a nadie. El apóstol Pablo dice, ninguna parte puede excluir, menospreciar a otra, porque todas son necesarias. Y lamentablemente, hermanos, cuando vemos nuestra relación con otras iglesias, siempre nos estamos excluyendo. Hay un orgullo denominacional. Yo soy metodista. Y no nada más metodista de segunda, tercera, cuarta generación. Mis abuelos, tatarabuelos. Es más, todavía mi abuelo fue Juan Wesley, el fundador del metodismo. Somos orgullosos y tenemos un odio hacia las otras denominaciones. Decimos, los católicos no son cristianos, son católicos. Los bautistas sí, los presbiterianos, más o menos. Los testigos son herejes. Los mormones son blasfemos. Los adventistas son una bola de raritos. Los de la luz del mundo, sectarios. Los pentecostales, ruidosos, qué horror. Los nazarenos, luteranos, anglicanos, ¿esos quiénes son? Sabrá Dios quiénes sean. Y los únicos que nos salvamos somos los metodistas. ¿Y saben qué es lo peor? Que las otras denominaciones piensan igual. Tachamos a los demás sin realmente conocerlos. Y conocerlos no es que hayas ido una vez o que hayas estado una temporada con ellos. Conocerlos es que comiste con ellos, trabajaste con ellos, oraste con ellos, lloraste con ellos, pasaste tiempo de calidad con ellos y viste al humano detrás de la denominación. Cuando convives con alguien realmente así, las máscaras se van. Los prejuicios salen volando y no volvemos a menospreciar a nadie desde la superficialidad. Cuando yo tuve la bendición de trabajar en la cárcel para menores 3 años con monjas y recibir clases de una monja durante 2 años cada semana, eso me hizo que no volviera a hablar mal de mis hermanos católicos romanos. Vamos cerrando el piquito, me dije a mí mismo. No vuelvo a decirle
hereje, blasfemo o cualquier cosa a un hermano católico romano, porque he visto el amor que estas mujeres le tienen a la obra de Dios para venir a trabajar con estos jóvenes que necesitan ser restaurados para la sociedad. Dice el apóstol Pablo, nadie puede decirle a otra parte del cuerpo, no te necesito. Eso no se puede hacer. Y alguna vez alguien preguntó, pero si todos son cristianos, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas denominaciones? Yo creo que puede haber dos respuestas a eso. Uno, y la que es lamentablemente más cierta, hay muchas iglesias porque siempre nos estamos peleando. Y entonces el hermano fulanito se pelea con el hermano sutanito y abre una sucursal de la iglesia que se llama Somos Diferentes a los de enfrente, y la abre enfrente y luego ahí mismo se pelean y entonces el hermano renta un departamento arriba en donde abre su iglesia y dice somos diferentes a los de abajo y a los de enfrente. Y siempre nos estamos peleando de esa manera. Eso es cierto. Esa puede ser una respuesta. Por eso hay tantas iglesias. Pero también, diría el apóstol Pablo, hay diferentes iglesias y denominaciones, hay diferentes congregaciones, porque todas juntas forman el cuerpo de Cristo. Hay una sola iglesia, hay un solo Cristo y la conformamos todas las denominaciones, nos guste o no. No hay un cuerpo de Cristo para los testigos y un cuerpo de Cristo para los metodistas. No hay un Cristo para esta congregación y un Cristo para otra congregación. No hay un Dios para esta denominación y otro Dios para esta denominación. Diría el apóstol Pablo, somos uno solo. Y por eso todas las partes del cuerpo importan. Y lo último que les dice el apóstol Pablo es, necesitamos vivir reflejando el amor de Cristo. El apóstol Pablo les hace saber que no están en una competencia, no estamos en una rivalidad. Esto no es un torneo de fútbol y estos no son los cuartos de final para que nos estemos peleando con los hermanos. De repente viene la toma de decisiones y dicen, ahora sí le voy a ganar al hermano fulano, porque ese hermano es bien dicharachero, pero ya me junté y en la semana le hablamos a nuestra manita, a nuestro manito, manita, ¿cómo ves la situación? Manito, ¿cómo ves la situación? No, el domingo formamos un solo frente popular en contra de la acción del hermano fulano para que tomemos una decisión a nuestro favor. Esto no es un debate, no se trata de quién argumente mejor, de que si no me gustan las posturas y las cosas que dice el pastor, pues órale, vamos nosotros a argumentar muchísimo mejor que el pastor. ¿No han visto cómo hasta vergonzosamente nuestras propias autoridades hacen partidos para ganarles a otros cuando hay juntas de iglesias y se organizan ahí como niños chiquitos, hasta se salen de la conferencia para hablarse y hacer radiopasillo y ponerse en contra de los otros para las elecciones? El apóstol Pablo, bueno, en la iglesia metodista no pasa eso, ¿eh? El apóstol Pablo diría, somos todos el cuerpo de Cristo y a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un propósito y un lugar y una tarea. Algunos son llamados a enseñar, otros a ayudar, otros a liderar, otros a trabajar, pero todos somos llamados a edificar el reino de Dios, el cuerpo de Cristo. Y tenemos que vivir como el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, uno, ya dije, hay que dejar de lado la rivalidad. Y dos, tenemos que dejar de asistir a la iglesia para empezar a ser la iglesia. Ojo con lo que acabo de decir, van las dos frases juntas porque alguien me dice, el pastor dijo que ya no fuera al templo. Hay que dejar de asistir a la iglesia para empezar a ser iglesia. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Nosotros, las personas. Donde tú estás, eres la iglesia de Cristo. Venimos a un templo, a un edificio, pero tú estás en la fila de las tortillas, ¿adivina qué? Eres la iglesia de Cristo en la fila de las tortillas. Estás en el metro en la hora pico a las 7 de la mañana, ¿adivina qué? Eres la iglesia de Cristo en el metro a las 7 de la mañana en la hora pico. Entonces tenemos que empezar a vivir para servir a los demás, glorificar a Dios y mostrar el amor a los demás. Hasta cuando vas en el tráfico y te dan ganas de pitarle en el claxon
como varias veces seguidas y rítmicas al otro chofer para hacerle entender que estás en desacuerdo con su manera de conducir, detente un momento. Eres la iglesia de Cristo. Y como tal, te tienes que comportar. Alguna vez un hermano me dijo, yo no le dije esa cosa fea, pastor, yo le dije, Dios te bendiga, ¿no? Con mi claxon era lo que le quería decir. Bueno, hermano, está bien, si en tu corazón así fue, aleluya, gloria a Dios. Pero somos como un equipo, hermanos, y tenemos que mostrarnos en todos lados reflejando el amor de Dios. Y en este equipo no jalamos cada quien para nuestro molino, sino que todos tenemos un objetivo común, ganar el partido. ¿Qué es ganar el partido? Poder reflejarle al mundo que Cristo es real, que el amor de Dios es real. En esta sociedad que no tiene a veces parámetros morales, que no tiene un reflejo claro de cómo debería de ser la misma convivencia de la sociedad, de repente voltean hacia la iglesia y en lugar de encontrar el reflejo de Cristo, ¿qué es lo que se encuentran? Pura peleadera, pura gritadera, pura división. Tenemos que mostrar el amor de Dios de tal manera que cuando el mundo voltea a vernos, cuando la sociedad voltea a vernos, vean un ejemplo de poder dialogar, de poder tolerar, de poder amarnos, que la unidad y el amor es posible en esta sociedad. Tenemos que ser una verdadera iglesia. A nosotros no nos convoca el poder de un gobernador humano, a nosotros nos está convocando Cristo mismo. Y que nosotros seamos iglesia significa que fuimos llamados a vivir en unidad, aunque seamos diferentes, valorando a cada miembro del cuerpo y cumpliendo la misión de mostrar a Cristo. Y por último, hermana, hermano, yo te invito a que hoy puedas reflexionar y preguntarte a ti mismo, ¿estoy viviendo siendo la verdadera iglesia de Cristo? ¿Estoy usando mis dones, mis conocimientos, mis talentos para poder bendecir a las otras personas? ¿Estoy valorando a los demás con aquellos con los que digo compartir una comunidad de fe? Porque recordemos, más que una institución, más que una denominación, más que un edificio, somos el cuerpo de Cristo. Y eso nos hace iglesia. Y como diría la canción, somos amor. Somos iglesia, somos el cuerpo santo del Señor en esta tierra. Así que tenemos que bendecir a los demás, porque somos iglesia. Y eso es lo que significa. Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar. Dios de toda gracia, Dios de toda bondad, Dios de unidad, Dios de amor, Dios de misericordia. Señor, hoy venimos delante de ti. Tú dices en tu palabra, vengan a mí los que están cansados y trabajados, yo los haré descansar. Y Señor, quizá en nuestras vidas ha habido desunión, Señor. Quizá en nuestras familias ha habido, Señor, una falta de armonía. Quizá en nuestras iglesias, Señor, en esta congregación misma hemos tenido, Señor, desencuentros. Hoy, Padre bendito, permítenos perdonar al que tenemos al lado. Permítenos amar y cuidar y proteger, Señor, porque es nuestra responsabilidad. Porque, Señor, tú nos has amado, aunque somos todos diversos, y nos llamas también a compartir ese amor. Queremos ser tu iglesia, Cristo. Tú nos has dado esa enorme bendición, Señor. Queremos comportarnos como tal. Queremos protegernos los unos a los otros, valorarnos y dejar de competir, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, porque no vinimos, Señor, para vencer al otro. La victoria es tuya, Señor, y tú triunfaste sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la maldad, sobre la desigualdad y la desunión. Hoy permítenos disfrutar de esa victoria, Señor, estando unidos en ti y pudiendo disfrutar, Señor, de las dádivas inmensas que tu salvación bendita y hermosa ha traído. Une a nuestra familia, une a los matrimonios, une a los padres con los hijos, únenos como hermanos, Señor, en casa, en la iglesia, en la sociedad. Únenos, Señor, porque somos tuyos, porque somos tu pueblo, porque somos tu cuerpo, porque somos tu iglesia. Gracias, Señor, en Jesús. Amén.